pasa el penal. Él ya no tiene derecho a visitas. El trato es completamente distinto. Ya no goza de aquellos privilegios que antes disfrutaba, como llevar prostitutas y tener un trato especial. Los reclusos encarcelados en una celda común duermen en literas de metal, sin sábanas ni almohadas. Los antiguos líderes de las pandillas callejeras más poderosas se ven obligados a compartir un baño con sus antiguos enemigos, y sus tatuajes de pandillas no significan absolutamente nada. Así es como se trata a los líderes de pandillas en las cárceles de El Salvador. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 son algunas de las pandillas callejeras más conocidas y temidas del continente americano. Se fundaron en los barrios marginales de Los Ángeles, Estados Unidos. Prácticamente todos los barrios populares de El Salvador estaban controlados por un verdadero gobierno paralelo de las famosas maras, que hicieron del secuestro, el asesinato, el tráfico y la extorsión sus banderas de lucha para conquistar el poder y múltiples territorios. Las maras, en particular el Barrio 18 y la MS-13, son los grupos criminales más peligrosos de El Salvador y Centroamérica. El Barrio 18, una de las maras más grandes, se ha debilitado significativamente en El Salvador debido a una campaña agresiva del gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022. Esta campaña ha llevado al encarcelamiento de miles de presuntos miembros, obligando a los que permanecen libres a esconderse o huir. A pesar de esto, el Barrio 18 sigue siendo una amenaza criminal debido a sus miembros dispersos por Centroamérica y Estados Unidos. El Barrio 18 se originó como una pandilla callejera en Los Ángeles, ganando notoriedad durante los disturbios de la ciudad tras el incidente de Rodney King. Inicialmente competía con inmigrantes mexicanos, pero comenzó a reclutar personas de diversos orígenes, facilitando su expansión a otros países, especialmente en Centroamérica. La captura de líderes clave por un grupo de trabajo conjunto del FBI y autoridades locales a fines de la década de 1990 no afectó significativamente a la pandilla, ya que continuaron operando desde dentro de las cárceles federales. De hecho, su poder aumentó desde las prisiones, donde pudieron reorganizarse con relativa tranquilidad, ya que normalmente tenían penales exclusivos para cada pandilla. Los miembros del Barrio 18 se unieron a la mafia mexicana, formando una poderosa confederación conocida como los Sureños. Los cambios en las políticas de inmigración a mediados de la década de 1990 llevaron a una afluencia significativa de pandilleros deportados a Centroamérica y México, aumentando la violencia y el crimen. Las leyes estrictas que penalizan la asociación con pandillas, conocidas como mano dura, inadvertidamente alimentaron el crecimiento de las pandillas al concentrar a los miembros en instalaciones penitenciarias. El Barrio 18 incursionó en el tráfico de drogas y la extorsión, lavando dinero a través de pequeños negocios. Los conflictos internos llevaron a una división en dos facciones: los revolucionarios y los sureños. La pandilla explotó las debilidades del gobierno y la exclusión social para expandirse en áreas urbanas pobres, extorsionando sistemáticamente los sistemas de transporte público, desplazando comunidades e infiltrándose en la sociedad. Una tregua nacional en marzo de 2012, mediada por el gobierno y la Iglesia Católica, redujo temporalmente a la mitad la tasa de homicidios, pero finalmente fracasó, lo que llevó a un resurgimiento de la violencia. Las acusaciones de un pacto informal entre el gobierno salvadoreño y los líderes de las pandillas sugirieron una reducción en los asesinatos a cambio de mejores condiciones carcelarias. Pero un pacto así no podía durar para siempre. Los miembros de pandillas han gobernado las calles durante varias décadas
y aquellos en prisión se burlan de las fuerzas del Estado al dirigir sus mafias desde detrás de las rejas. Antes del primer mandato de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, que comenzó en junio de 2019, los pandilleros encarcelados de las maras disfrutaban de un número absurdo de privilegios, llegando a situaciones ridículas y extremas, como permitir la entrada de prostitutas a las prisiones para el entretenimiento de los líderes de las pandillas. Con las autoridades haciendo la vista gorda, las cárceles salvadoreñas estaban en un estado de caos total. Los miembros de las maras se desplazaban en las cárceles como si estuvieran en libertad, organizando bailes y celebraciones, incluso en el ámbito judicial. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. La administración de Bukele hizo públicos los niveles atroces de corrupción en las administraciones penitenciarias anteriores, donde las pandillas tenían un poder significativo. Los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 gozaban de privilegios extensos dentro de las prisiones, incluyendo visitas conyugales frecuentes, movimientos sin restricciones y comunicación completa con el mundo exterior, lo que les permitía seguir liderando sus organizaciones criminales, planificando robos e incluso ordenando ejecuciones mientras la gente seguía muriendo en las calles. Se llevaban a cabo bodas masivas tras las rejas, permitiendo que los pandilleros se casaran con sus parejas, quienes visitaban frecuentemente sus celdas. Los principales miembros de las pandillas tenían acceso ilimitado a dispositivos de comunicación para llamar a familiares y otros pandilleros cuando quisieran. Incluso se filmaban con impunidad dentro de los terrenos de la prisión mientras organizaban absurdos conciertos de rap, tanto por parte de los reclusos como de invitados externos, en eventos exclusivos para su diversión. Para muchos de estos criminales, las prisiones eran simplemente una extensión de su territorio, otra calle donde podían disfrutar libremente del tiempo con sus mujeres, drogas e hijos, a menudo comiendo alimentos bien abastecidos, comprados en restaurantes externos y disfrutando de comodidades como televisión por cable, cines en casa y consolas de videojuegos. Más que reclusos, vivían las vidas relajadas de turistas confinados en un modesto hotel. La grabación es durante una visita íntima y deja en evidencia algunos de los beneficios que en su momento tenían los cabecillas de las pandillas. Muchos ciudadanos exigieron controles más estrictos tras las rejas, ya que los pandilleros no solo vivían como si no hubieran cometido ningún crimen, sino que también seguían orquestando actividades criminales desde dentro de la prisión. Mientras tanto, las maras continuaban gobernando las calles y aplicando su código de silencio, impuesto bajo el lema ver, oír y callar, aterrorizando a los ciudadanos comunes con ataques sexuales, extorsiones y asesinatos a plena luz del día, así como contrabando de drogas en asociación con poderosos cárteles mexicanos y otros crímenes. Este caos callejero seguía siendo la moneda común durante la llamada tregua entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y el gobierno bajo el presidente izquierdista Mauricio Funes. Un acuerdo fallido que, en lugar de beneficiar a la mayoría, solo fortaleció a las pandillas y creó líderes aparentemente intocables. La situación empeoró y los abusos se volvieron más descarados bajo el gobierno del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El expresidente Mauricio Funes apoyó y comunicó a las organizaciones nacionales y al público salvadoreño esta tregua entre las pandillas, afirmando que no involucraba ninguna participación o pacto gubernamental. No hubo negociación entre el gobierno y las pandillas. El pacto fue entre dos pandillas rivales, declaró. A pesar de estas afirmaciones, era obvio que los líderes de las pandillas tenían una influencia poderosa, incluso desde dentro de las prisiones.
tenían acceso a prostitutas, drogas, alcohol y grandes fiestas que a menudo terminaban en orgías masivas, grabadas por los reclusos y filtradas con orgullo al público para burlarse del sistema legal. La sociedad salvadoreña, indignada, sufría y veía las prisiones como otro fracaso de un sistema roto y un Estado fallido. La teoría dominante entre los analistas políticos del país es que este ambiente de anarquía fue el resultado de negociaciones no oficiales, siempre negadas por el Estado, que incluso permitían la venta de narcóticos dentro y fuera de las prisiones. A la lista se suman otros objetos ilícitos, como DVDs, marihuana y dinero en efectivo. Sin embargo, la llegada del presidente Nayib Bukele cambiaría esta realidad en un abrir y cerrar de ojos. Más de 66,000 pandilleros serían detenidos en un año con el objetivo de eventualmente desmantelar las pandillas. El plan para desarticular las maras comenzó cortando completamente sus comunicaciones con el mundo exterior. Se instalaron sistemas modernos de bloqueo de señales en las prisiones y se confiscaron todos los dispositivos electrónicos de los reclusos. Esto evitó que los líderes de las pandillas encarcelados continuaran dirigiendo a los criminales en las calles e inició un proceso de aislamiento progresivo para desmantelar las estructuras y cadenas de mando dentro de las pandillas. Pero esto fue solo el comienzo de la guerra contra las pandillas callejeras. Las maras pasaron de ser simples pandillas callejeras a convertirse en las organizaciones criminales más poderosas del continente, logrando convertir a El Salvador en el país más sangriento de América, con la tasa de homicidios más alta, y luego se expandieron al resto de Centroamérica. Hasta 2019, cuando Nayib Bukele se convirtió en el nuevo presidente y decidió declarar la guerra total. Si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén, proteste quien proteste. Pero por supuesto, este plan de seguridad ha sido tan elogiado globalmente como controvertido, con el ejército en las calles, tensiones masivas en todo el país, informes de abusos contra civiles y la creación de lo que ahora es la prisión más grande de América Latina. Ha habido detenciones ilegítimas de personas inocentes enviadas a prisión, pero algo tenía que hacerse. El Salvador se convirtió en el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, con 18 asesinatos por día. Sin embargo, hoy, según las estadísticas de la Policía Nacional, hay 0,4 muertes por violencia en 24 horas. El punto de inflexión de esta guerra fue en marzo de 2022, cuando las maras mataron a 87 personas en solo un fin de semana como un acto de represalia, culpando al gobierno de Bukele de romper el pacto secreto de no agresión con los gobiernos anteriores. Se suponía que el Estado los dejaría en paz mientras se mataban entre ellos. La pandilla Barrio 18 contra la pandilla MS-13, luchando por territorios para controlar la venta de drogas, las extorsiones y las redes de prostitución. En 2012, las pandillas rivales incluso unieron fuerzas para enfrentarse a la policía y al ejército. Fue solo en 2022, una década de ineficiencia, muertes y burocracia después, cuando el Congreso aprobó el primer estado de excepción que permitió al ejército salir a las calles. Meses antes, el propio Bukele irrumpió en el salón del Congreso acompañado de policías y militares para exigir los recursos económicos para su plan, un presupuesto inicial de alrededor de 109 millones. Incluso sugirió que la gente actuara sobre un artículo constitucional que justifica la insurrección popular si no cumplían. Algunos lo llamaron un golpe blando, pero el partido gobernante lo vio solo como el comienzo de su lucha. Lo vamos a volver a citar como Consejo de Ministros. Si no prueban el plan de control territorial, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87. Hoy, los métodos de Bukele podrían ser puestos bajo escrutinio,
Pero los resultados son innegables. Miles y miles de miembros de las maras han sido enviados a la llamada prisión más grande de América Latina, una prisión construida en tiempo récord que ha captado la atención global desde su apertura en 2023. Este es un lugar que ha hecho posible un nivel de limpieza social que nadie podría haber imaginado antes de las estrategias agresivas de Bukele. En febrero de 2023, el presidente de El Salvador anunció un movimiento significativo: la reubicación de miles de pandilleros de alto rango a la nueva megacárcel, el Secot del país. La operación se llevó a cabo con poca o ninguna información pública sobre la identidad de los detenidos o las condiciones dentro de la instalación. La megaprisión, oficialmente llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, o SECOT, se erige como la pieza central de la campaña agresiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas. A pesar de una campaña mediática inicial en torno a su inauguración, los detalles sobre la vida diaria dentro de la prisión permanecieron esquivos hasta que se permitió el acceso a los medios de comunicación. La prisión consta de 8 enormes bloques de celdas, vigilados por 19 torres de vigilancia. Dentro de las celdas, los detenidos tienen camas de metal desnudas y 2 inodoros abiertos, con un mínimo o ningún espacio personal o privacidad. Mientras las autoridades afirman haber transferido a 4.000 prisioneros al SECOT, su capacidad se extiende a unos asombrosos 40.000 reclusos, lo que inmediatamente generó preguntas sobre el hacinamiento, las condiciones de vida y su eficacia real como prisión de máxima seguridad. ¿Cómo es la vida de un pandillero en una de estas celdas a plena capacidad? Cada detenido tendría apenas 0,58 metros cuadrados de espacio, muy por debajo del estándar internacional recomendado por la Cruz Roja. A pesar de la popularidad del presidente Bukele, grupos de derechos humanos y manifestantes denuncian las tácticas severas empleadas, citando preocupaciones sobre abusos y degradación. Pero nada de esto parece molestar a las autoridades, finalmente hartas del dominio de los criminales sobre el país. La introducción de medidas de emergencia y las campañas de arrestos masivos resultaron en una caída significativa en las tasas de criminalidad. El acceso al SECOT está estrictamente limitado, no solo para los medios de comunicación, sino que también incluye la falta de supervisión de abogados o incluso de los familiares de los detenidos. La falta de transparencia en las tácticas empleadas por el Estado ha alimentado temores de posibles violaciones de derechos humanos dentro de la instalación. Mientras los funcionarios gubernamentales afirman que la prisión cumple un papel en la entrega de justicia, los críticos argumentan que su secreto socava la rendición de cuentas y fomenta un ambiente propicio para el abuso. Los prisioneros son sometidos a un control estricto cada vez que tienen que salir de sus celdas, ya sea para alimentarse, hacer ejercicio o recibir atención médica. Los pandilleros en El Salvador fueron considerados directamente como terroristas. Así que cuando Bukele construyó una prisión para ellos, la llamó Centro de Confinamiento del Terrorismo o SECOT. Esta es una prisión de máxima seguridad, construida desde cero en una zona rural y completamente aislada, a 70 kilómetros de la capital del país, San Salvador, en el municipio de Tecoluca. Más que una simple prisión, el SECOT es el símbolo de la lucha del Estado salvadoreño contra las pandillas. Cubre 236 acres de tierra, preparada para recibir a 40.000 mareros, como se les llama a los miembros de pandillas en El Salvador. El área es gestionada por los militares, quienes inspeccionan meticulosamente cada vehículo que se acerca. Los soldados están desplegados. Algunos patrullan el perímetro a pie, mientras que otros forman barricadas. El ejército y la policía comparten el primer perímetro de seguridad.
Alrededor de 300 oficiales de policía son responsables del control interno, cubriendo sus rostros porque tienen contacto directo con los pandilleros. Se nos permite proteger nuestra identidad debido a la seriedad del trabajo que hacemos, por nuestra seguridad y la de nuestras familias. El personal alcanza las 1,000 personas en total, incluyendo policías, militares y administrativos. El SECOT está bajo vigilancia digital las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con 400 cámaras, varias de las cuales están dentro de los módulos, apuntando a los reclusos. El personal también tiene armas letales y no letales a mano en todo momento. Nosotros acá albergamos internos de alto grado de peligrosidad, sujetos que antes delinquían desde el interior de las prisiones. Visto desde afuera o desde sus propias torres de vigilancia, el SECOT parece una fortaleza moderna. Su seguridad está concebida en 4 anillos para hacerla impenetrable. Muros de concreto de 9 metros de altura, coronados con cercas electrificadas de 3 metros de altura y alambre de púas, crean un perímetro de 2 kilómetros alrededor de las instalaciones, dándole un ambiente inquietante de campo de concentración. Incluso hay un área llamada la pasarela, desde la cual los oficiales de seguridad pueden observar desde arriba el interior de las celdas. En el interior, el lugar sigue siendo enorme. Cada uno de los módulos de celdas mide 5.400 metros cuadrados y contiene 32 celdas por módulo, pudiendo albergar entre 80 y 100 prisioneros. Aunque estos números pueden variar, es impactante verlo de cerca. Los criminales duermen en literas de metal de 4 niveles, sin colchones, y su situación está diseñada para que cada día dentro sea igual al anterior. No hay entretenimiento, no hay patio, no hay deportes para jugar, ni áreas para caminar o socializar. Es como si hubieran perdido completamente sus derechos. Una vez que están dentro, no irán a ningún lado. No verán la luz del sol hasta que cumplan sus condenas, si es que alguna vez lo hacen. Algunos tienen condenas que van desde 20 años hasta más de 1,000. Así es. Los líderes más viciosos y los miembros más violentos de las pandillas tienen condenas que literalmente superan un milenio. Estamos en medio de extorsionadores, violadores, secuestradores y asesinos. Las luces nunca se apagan dentro del SECOT. Ese brillo blanco parece diseñado conscientemente para atormentar a los prisioneros, incluso durante el sueño. Tal vez por eso la ropa que se les entrega también es de un blanco brillante. Los pandilleros y los líderes pierden su identidad detrás de la blancura que lo cubre todo. Los poderosos y la escoria, cegados por las luces perpetuas por igual. Cabe destacar que la administración de Bukele no ha hecho distinciones al confinar a miembros de pandillas rivales en las mismas celdas, sin ninguna consideración, obligando a antiguos enemigos mortales a coexistir en el aburrimiento absoluto del encarcelamiento. Los lujos y excesos del pasado de los líderes de pandillas se redujeron a celdas compartidas para siempre, prisioneros con sus camas de láminas de metal, sin almohadas ni mantas, sin comodidades y sin derecho a la privacidad. Algunos son de la Mara Salvatrucha, otros son del barrio 18. Había rivalidad entre ellos, pero aquí no hay grupos para el Estado. Todos son terroristas. Duermen juntos, comen la misma comida y se ven como el mismo terrorista con la cara tatuada. Yo tengo aproximadamente 35 años de ser pandillero. Fui uno de los primeros pandilleros que vino a El Salvador. Siendo uno de los primeros, estos líderes de pandillas son implícitamente responsables de una línea de tiempo atroz que consiste en 880,000 vidas, 12,000 desaparecidos y miles de millones de dólares en pérdidas materiales. Durante los años en que el barrio 18 y la MS-13 dominaron las calles, solo la pandilla Barrio 18 tiene alrededor de 40,000
a 45.000 miembros. Se cree que la MS-13 tiene entre 30.000 y 50.000 miembros. Con eso en mente, una megaprisión de 40.000 reclusos ya no suena tan descabellada. Estas personas dedicaron sus vidas a robar las vidas y el tiempo de los demás. Ahora, encarcelados, ni siquiera pueden seguir el tiempo. No hay relojes en ningún lugar. El horario de los prisioneros está completamente dictado por los guardias. Si alguien necesita un chequeo médico, se hace tras las rejas. Si alguien necesita medicina, la recibe tras las rejas. Si tienen algún tipo de procedimiento legal y necesitan asistir a una audiencia o incluso participar en una rueda de identificación criminal, ¿lo adivinaste? Eso también se hace de forma remota, con una videollamada tras las rejas. No hay excepciones, y sin haber puesto un pie afuera del módulo, esta persona ya es acusada de un delito diferente. Las extracciones de celdas son el único momento en que los prisioneros pueden disfrutar de algo de ejercicio físico. Se hace una vez al día bajo un escrutinio completo. Son escoltados de manera ordenada, de 5 en 5 o de 10 en 10, esposados en las muñecas y los tobillos, a veces encadenados juntos. Luego son rodeados por guardias en un área designada para movilidad, sin posibilidad de escape. El único tratamiento especial que alguien recibe aquí son las celdas de aislamiento, a donde los prisioneros son enviados después de cometer una infracción. Si alguien todavía cree que es lo suficientemente valiente como para ir contra las reglas, puede terminar en confinamiento solitario dentro de una celda fuertemente cerrada, que consiste solo en una losa de cemento, un inodoro y un montón de agua. Aquí, el eco es su único compañero y un agujero en el techo es su única fuente de luz. La gravedad de la infracción determina el tiempo que permanecen encerrados en este tipo de celdas. Lo creas o no, este es un castigo temido que nadie desea soportar. La oscuridad absoluta y el aislamiento pueden transformar esto en una experiencia traumatizante. Como puedes imaginar, la rebelión no parece estar en la mente de estos reclusos, pero sus compañeros pandilleros afuera, los pocos que no han sido capturados, todavía han intentado chantajear al gobierno con amenazas aleatorias de violencia contra civiles. La respuesta de Bukele a estas amenazas fue rápida y brutal. Si las pandillas intentaban algo contra los civiles, él quitaría toda la comida a los mareros dentro de las prisiones hasta que murieran de hambre. A ver cuánto tiempo duran ahí adentro. Les juro por Dios que no comen más que arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Los pandilleros más notorios de El Salvador, como el Diablito de Hollywood y otros, han sido sacados de las calles por Bukele, quien ahora lidera lo que se considera el país más seguro de América. Estos individuos, temidos por su brutalidad y responsabilidad en la muerte de miles de salvadoreños durante 3 décadas, han sido el foco de atención en cuanto a su estado actual y sus perspectivas. Hoy, en lo que podríamos considerar un giro salvaje de la rueda del karma, aquellos mareros que aún son fugitivos de la justicia, ya sean novatos o ex-líderes, pagan grandes sumas de dinero a los ciudadanos dispuestos a esconderlos en los lugares más increíbles. Tanques de agua, graneros, alcantarillas, cuevas e incluso ataúdes y tumbas sirven como los últimos recursos cobardes de estos matones. Y no creerías cómo intentan ocultar sus tatuajes relacionados con las pandillas. Kevin Saldaña usó varias capas de maquillaje para tapar sus tatuajes y salir del país, pero la policía de Guatemala lo interceptó y entregó. Muchos de estos individuos ascendieron a posiciones de liderazgo dentro de las pandillas, incluso después de ser encarcelados por gobiernos anteriores. Han pasado años en prisión, acusados de diversos delitos, incluidos homicidios, terrorismo, extorsión y tráfico de drogas. Hay poca esperanza de integrar a estos criminales en la sociedad,
Pero ahora el plan es someterlos a tratamiento psicoanalítico y psiquiátrico, además de obligarlos a trabajar, un concepto desconocido para muchos que solo han conocido una vida de violencia y crimen. La cruel venganza del gobierno de El Salvador contra las pandillas callejeras ha llevado a los reclusos a los cementerios para destruir las tumbas de los miembros de las pandillas. El 4 de febrero de 2024, casi 500 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha fueron procesados por más de 37.000 delitos cometidos durante una década, según informó la Fiscalía Nacional. Entre los acusados se encuentran 24 artilleros, es decir, sicarios o asesinos de la MS-13, algunos de los cuales tienen solicitudes de extradición de los Estados Unidos. Los cargos en su contra incluyen homicidio agravado, secuestro y tráfico de armas. Los juicios se llevaron a cabo de manera virtual, ya que los criminales acusados estaban recluidos en varias prisiones. Algunos han estado detenidos durante años, mientras que otros fueron capturados como parte del estado de excepción declarado en marzo de 2022. Es más fácil decirlo que hacerlo. Piénsalo. Los perseguidos en este juicio masivo no eran simples miembros de pandillas, sino los líderes de estas pandillas, y ni siquiera se les permitió salir de sus cárceles para asistir a sus propios juicios. Las sentencias en estos casos fueron tan severas como 1.090 años de prisión por su participación en los diversos delitos que mencionamos. El asesinato de varios policías, del cual los maras se enorgullecían, también fue castigado. Aquí, en el día de hoy, inició un juicio masivo para procesar a casi 500 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. Algunos verían estos juicios como una demostración de poder, y tendrían toda la razón al pensarlo. Hay un mensaje importante que se está transmitiendo a las pandillas. Sus acciones ya no quedarán impunes y pagarán caro por sus numerosos crímenes, incluidos los homicidios agravados. Los veredictos fueron emitidos por el Tribunal Especial Antimafia. Un representante de la Fiscalía declaró que entre los condenados se encuentran líderes de células pandilleras. Estos casos provocaron una ola de asesinatos en represalia en marzo de 2024, que resultó en 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de las garantías constitucionales para otorgar poderes especiales al Ejecutivo. Según el presidente Bukele, están cerca de ganar la guerra contra las pandillas, como él llama a su estrategia para combatir a estas bandas, y harán todo lo que esté a su alcance para capturar a cada criminal escondido. El Salvador estuvo bajo estas medidas especiales durante más de 3 meses, y los periodos se extendieron 3 veces en el Congreso. Mientras algunos se preguntan cuándo terminará esto, la administración ha llegado tan lejos como para declarar que el estado de excepción continuará extendiéndose todo el tiempo que las fuerzas del Estado necesiten para erradicar completamente a las maras. Hasta ahora, el plan está funcionando a la perfección y las autoridades han registrado casi 66.000 arrestos, con solo el 1%, según el presidente, siendo arrestos realizados por error. Observadores internacionales, como el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Patrick Vendrell, han reconocido las fuertes acciones del gobierno de Bukele contra las pandillas, pero también señalaron que el régimen excepcional actual, en vigor desde finales de marzo, es insostenible. En la misma línea de pensamiento, podemos encontrar que hay más de 3.000 quejas de violaciones de derechos humanos recibidas por organizaciones locales e internacionales, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas a reclusos, entre otras. Pero la verdad es que la objetividad es difícil en todos estos casos y a veces ni siquiera es deseable.
Algunos prisioneros tienen antecedentes penales tan extensos que sus sentencias comienzan en 270 años y, como vimos antes, pueden llegar hasta 1000 años. Y eso es si el Estado no incluye más delitos en sus registros. Entonces, incluso cuando se observa el estado de encarcelamiento y las condiciones de vida de los reclusos, puede ser conmovedor para algunas personas. Tal vez sea bueno recordar que estos tratamientos e imposiciones severos no surgieron de la nada. Son merecidos. Son el resultado de décadas de sufrimiento y miles de vidas perdidas debido a su completa falta de humanidad y empatía hacia otros miembros de la sociedad. Por otro lado, la percepción pública es que el cambio innegable en las calles de El Salvador solo ha sido para mejor. La gente cree que el cambio es necesario, creen que todo este castigo tiene sentido, y la reelección de Bukele, con un asombroso 87% de popularidad, parece marcar la dirección actual de los eventos como la respuesta definitiva contra la pesadilla que alguna vez fueron las pandillas callejeras. Una vez que haya capturado hasta el último miembro de la pandilla, el próximo proyecto de Bukele es construir una segunda prisión para políticos corruptos. Así que tal vez en unos años estaremos subiendo un video sobre eso también. Hasta aquí llegamos en este video. No olvides suscribirte y apoyarnos para seguir subiendo contenido como este.